poco más adelante, en este programa del Templo del Futuro, vamos a conocer los detalles de una experiencia muy relevante que está desenvolviendo el Instituto Pasteur junto a otros actores relevantes como la Universidad de la República, el Estado y fondos de capital. La introducción pública de esta experiencia la realizó este año el contador Ricardo Pascale. Pero nosotros no le vamos a pedir al contador Ricardo Pascale que cuente este proyecto porque lo vamos a hacer, reitero, más adelante. Sin embargo, en la introducción, en la presentación que realizó Pascale en ese acto, sostiene lo que voy a leer enseguida. Dice: el envejecimiento de las poblaciones y la disminución de los recursos naturales significan que el crecimiento de las economías no avanzadas dependerá cada vez más del aumento de la productividad basado en el conocimiento. Entonces yo quería aprovechar esta circunstancia y el honor que me hace de participar en el Templo del Futuro y preguntarle ¿por qué realiza tan categóricamente esta afirmación? ¿Cuáles son los fundamentos de esta afirmación? Bueno, antes que nada, muy agradecido por la invitación a este programa, digamos, tan prestigioso y además para tocar este tipo de temas que no siempre son habituales. Esta afirmación deriva de lo que sería la evidencia empírica, o sea, sería lo que se ha constatado en el mundo, en el cual no hay ningún país que no haya crecido o no hay ningún país desarrollado que no haya entrado, ingresado de lleno, con distintas intensidades, obviamente, de distintos grados, en la economía del conocimiento. Después le voy a hacer algunas formulaciones críticas, pero cuando tome fuerza. Claro. Bueno, entonces, la economía del conocimiento sería aquella economía que, digamos, incorpora el saber al quehacer económico. Incorpora el conocimiento al quehacer económico. No hay ningún país, como le decía, desarrollado en el mundo, ninguno, que no haya ingresado en la economía del conocimiento. Antiguamente, los países crecían porque sí tenían recursos naturales. Nada de esto es despreciable, entendámonos. Sigue siendo, por supuesto, Crecían, factores importantes, claro. Siguen siendo factores importantes. Como también el trabajo, o sea, la fuerza de trabajo. O también el capital. Esos factores siempre fueron importantes. Pero desde hace ya unos 70 años ya se descubrió ampliamente y se trabajó mucho y que se vio que ninguno de estos tres factores explicaban el por qué unos países crecían mucho más que otros. Y ese motivo, esa causa por la cual algunos países crecían mucho más que otros, estaba en el uso del conocimiento, de la tecnología, de la ciencia aplicada, de la innovación, a la generación de productos o servicios que tienen un valor único, un valor agregado mucho más grande y que permitían, en definitiva, tener mejores niveles de vida a las poblaciones de esos países. ¿Qué es el fin último de la economía? El fin último de la economía es que la gente tenga un mejor nivel de vida, ¿no es cierto? Y ese mejor nivel de vida se da cuando se ingresa en una economía del conocimiento. Si no se ingresa en una economía del conocimiento y se trabaja nada más que con esos tres factores que yo le dije, básicamente, el trabajo, lo que sucede es que esos países
como es toda Latinoamérica y otros países, simplemente a veces Se mejoran convierten en un poco. productores de commodities cuyos precios no están en condiciones de decidir. Exacto, exacto. Y al final nos fijan otros, nos fijan el nivel de vida de nosotros, nos fijan las crisis, nos fijan cuando salimos de una de ellas. También, digamos, se producen bienes de baja y media tecnología. Esto no quiere decir que en esos países como es el nuestro no haya casos excepcionales, que siempre los hay, y por suerte. Claro, claro, claro. Que justamente los excepcionales es que entraron en la economía del conocimiento. Por Todas las excepciones que hay acá, ejemplo, para citar un caso, la gran facultad de ingeniería de la década de los 50, más la instalación de IBM, más la formación de una enorme cantidad de ingenieros de sistemas de altísima calidad, dio lugar a la creación de una comunidad científica, tecnológica, en este caso la ciencia cibernética, que fue capaz de producir a la industria del software. Y esto parece necesario, aprovechando algo que usted ha señalado en otros diálogos y en otras entrevistas, que son las condiciones excepcionales del Uruguay. Somos de los pocos países con una democracia plena, somos de los pocos países bastante integrados, a pesar de que la crisis esta nos está afectando dramáticamente. Somos un país con un sistema de partidos que en general, salvo en la crisis de los 60, no se deja arrastrar a polarizaciones artificiales, sino que trata de mantener niveles de convivencia democrática de alta calidad, etc. Esos componentes generan las condiciones para un modelo de desarrollo. Pero yo ahora tengo que ser muy honesto. Claro. ¿Por qué no lo logramos hasta ahora? Mi impresión personal, como siempre en esto yo doy mi opinión, que no es la opinión, ¿no es cierto? Tengo que ser humilde en esto, pero digamos, estos países, el nuestro también, no tienen una relación fluida con el futuro. El futuro no está integrado al debate público. Lo que está integrado al debate nacional, público, normal, es la coyuntura, es lo que está sucediendo. Dijera Facundo Manes, que es un neurólogo argentino, sí, muy valioso. Sí, muy valioso. Dice, estos países son como si fueran un hospital, serían un hospital que sería nada más que una sala de emergencia. Hubo un choque, 2 fracturas expuestas, hubo otro choque, un traumatismo craneano, pero en realidad la relación con el futuro no existe. No existe una concatenación de lo que el pasado nos ha dejado, lo que el presente tenemos que priorizar y lo que el futuro tenemos que hacer. Los países que no miran hacia el futuro están condenados a estar dependiendo del resto del mundo y a ir siempre a la saga y separándose cada vez más del mundo desarrollado. Si uno, como usted seguramente y yo, hemos tenido la suerte de estar en Asia muchas veces por trabajo, por cosas, Asia, así como el siglo XIX fue el siglo del europeísmo, o sea, de Europa, el siglo XX fue un siglo del americanismo de Estados Unidos. El siglo XXI es el siglo de Asia. Asia, cuando uno va a Asia y de repente habla con un oficial japonés, oficial le digo un funcionario de cierto nivel, de un ministerio, y le digo, ¿en qué estás pensando? Y estoy pensando dentro de 150 años si la estrategia que estamos siguiendo es adecuada. 150 años, yo no pido para Uruguay 150 años, o 200 años, me han dicho muchos más años, pero yo estoy diciendo tantos años como Uruguay tenemos de vida. Entonces, son gente que sin atarse, con flexibilidad, pero están pensando cómo se va desarrollando el mundo, y por eso en este momento el Producto Bruto Interno más grande del mundo pasó a ser ya China. China. Claro, no Estados Unidos. Que era un país que a principios del siglo XX, en el 80% de su economía y de su población se encontraba en el semifeudalismo. Es decir, que dieron un salto de democratización de las relaciones sociales inconcebible. Claro. Yo le quiero formular, contador, una pregunta difícil.
porque me importa mucho que este contenido quede registrado en la reflexión. En mi opinión, más allá de las causas del desarrollo desigual, de que somos tomadores de precios, de un sinnúmero de fenómenos, en mi opinión, me parece que a América del Sur le faltó más de un Valle y Ordóñez. Es decir, alguien que pensara y concibiera la institucionalidad como un componente de control del poder que evitara que la disputa de los intereses económicos y de clase se realizaran de modo salvaje. Y creo que ese tipo de fractura, de disputa radical y a veces muy violenta de la riqueza generada, y que se genera mucha riqueza porque la pampa húmeda genera mucha riqueza, nos ha afectado, o el petróleo en el Caribe, etcétera, nos ha afectado de modo dramático. No hemos sido capaces de construir instituciones democráticas que controlen la disputa salvaje de los grupos de interés. Y esto en otras regiones, en Japón después de la guerra, se logró. A mí me parece importante tomar ese dato, que es cultural, no estructural, quizá, pero que hay que tenerlo en consideración, porque en caso contrario, si no, caemos en el economicismo. ¿Comparte este razonamiento? Bueno, las sociedades asiáticas, volviendo al tema y que usted toca en el caso de Japón o el caso son sociedades de un sentido mucho más colectivista. O sea, ¿usted sabe quién es el presidente del Banco Central de Japón? No, mucho más comunitario, claro. ¿Entiende? Claro. ¿Entiende? Y estamos hablando de una de las grandes potencias del mundo. Y ellos usan tapabocas cuando tienen gripe y van o están engripados y van por la calle con tapabocas. Y la gente los miraba como si fuera, uno los miraba, yo preguntaba, ¿por qué no? Me decían, porque para evitar transmitirle la gripe a otro semejante. Claro. Entonces, hay un sentido mucho más de mucho menos individualista, ¿me explico? Mucho menos individualista. Hacen un paper y no hay una disputa para ver quién aparece primero en el paper. En el fondo, a veces ni le ponen las personas que hicieron el paper, sino ponen el instituto que lo hizo. Un paper, no digo un artículo científico. Un artículo científico. Entonces, claro, uno cuando ve esas civilizaciones se va dando cuenta que todo Occidente, nosotros nos culturizamos, digamos, nos hicimos educamos. La socialización. Ahí está. Y en con un sentido, digamos, occidental, pensando que Occidente era el centro del mundo para siempre. Y realmente, si uno mira la historia de la humanidad, la mayor parte del tiempo fue Asia el centro del mundo. Entonces, pero nosotros nacimos, bueno, el francés era obviamente, cuando yo estudiaba, iba al liceo, era el segundo idioma, ¿no es cierto? Claro. Después pasó a ser el inglés. O sea, pasamos del siglo XIX al siglo XX y hoy los países desarrollados del mundo también enseñan mandarín. Lógicamente. Doctor, lógicamente, contador, le quiero hacer una pregunta que es muy importante, para ver simplemente si ha meditado sobre el asunto y que quede expuesta también. Así los telespectadores, cuando analicen el conjunto del problema, tienen ese componente. Yo les decía a mis telespectadores que un poquito más adelante en este programa van a conocer la experiencia que está desarrollando el Instituto Pasteur. Y de este diálogo, que en el fondo estamos pensando cómo hacer para diseñar un modelo de desarrollo exitoso en nuestras naciones, surge un fenómeno que está asociado a esta experiencia del Pasteur. A mi juicio, y esto es simplemente el resultado de un estudio de muchos años, la distancia que van a tomar
algunas economías tecnológicamente avanzadas y demográficamente consistentes como Estados Unidos, Inglaterra, y el Commonwealth, Europa y China, Rusia, y sobre todo China, es tan monumental en relación a todo el resto de las naciones que ponen en un aprieto la forma clásica del Estado-nación. A ese nivel de desafío estoy hablando. Los Estados-nación, el 70% de los Estados-nación del mundo deberán modificar su forma institucional, funcional de organizar políticamente a la sociedad. Entonces, ¿por qué hice alusión a la experiencia del Pasteur para formular esta inquietud? Porque el Pasteur es en sí mismo una institución que va a desarrollar un proyecto muy innovador y que contiene en su propia lógica muchos individuos de muchos países, es decir, contiene ciudadanía universal y va a captar científicos de todos lados, porque ¿qué importancia tiene al final de cuentas? ¿De dónde es el científico si no si se integra un proyecto innovador de estas características? ¿Se entiende mi inquietud? Exacto. Porque ¿Cómo no? Pero tan es así. Bueno, sobre el Pasteur, allí le recomiendo hablar con el doctor Carlos Battiani, que fue el creador, el ideólogo y el que concreta todo eso, ¿no? Pero lo haremos digamos, en unos minutos. Tan así. Ah, fantástico, muy oportuno. Él fue el que me convenció también a mí, que para mí me parecía mentira que estuvieran pensando en eso cuando hablé por primera vez con él. Pero es tan así que, ¿cómo le podría decir? Estados Unidos, en realidad, en la posguerra o antes de la posguerra, se llevó a muchos europeos. En realidad, la ciencia americana surge en buena medida por los europeos. Da el salto, por los podemos grandes. decir. Exactamente, el salto lo da cuando trae que fueron después todos premios Nobel y todo. Científicos alemanes y franceses, ingleses, rusos. Ruso, algún italiano, Fermi, Modigliani en una economía, o sea, tenemos para todos los gustos, ¿no? Sí, 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 Schumpeter, de todos lados, de un húngaro, en fin, de todos lados. Ahora, los chinos, ¿qué hicieron? Fueron a Estados Unidos, aprendieron, y ahora es al revés, se están llevando a ciudadanos y a científicos occidentales y americanos propiamente dichos a China, que ahora ya está volando y ya está sacando mucho más doctores, PhD, en ciencias básicas, que es lo que saca Estados Unidos por año. Y ahí está la riqueza. La riqueza va a estar en lo inmaterial, ya no va a estar en cuántos fierros tenemos en una empresa, sino en cuánta cabeza está puesta, cuánto conocimiento está puesto. Israel, por ejemplo, un país pequeño en su dimensión, que lo he visitado muchas veces, y me lo hicieron recorrer mis colegas del Banco Central, que el presidente del Banco Central de la época, varias veces. Es un país que hoy día, digamos, está a la cabeza de la ciencia, pero está invirtiendo más del 4% del producto en investigación y desarrollo. No es una casualidad. Y además hay que trabajar y hay que trabajar, y hay que sacar esto y hay que sacarlo. Y hay que sacarlo. Entonces, de repente, de arena, usted ve ahora tierras que son un vergel. Y dice, ¿pero cómo es esto? Entonces, digamos, en nuestros países, me viene a mí la frase de Roosevelt, que siempre dijo, lo único peor que puede hacer una sociedad que el fracaso es no haberlo intentado. Es no haberlo intentado. Entonces, siempre hay un porqué, siempre va a haber un porqué, siempre va a haber algo. Y bueno, hay que irlo arreglando. Ninguno de estos países lo hicieron todo a la perfección de un día. Fueron, digamos, ajustando sus economías y sus sociedades. Y hoy, bueno, van adelante. Finlandia, Nueva Zelanda, que eran países que, digamos, que son bastante parecidos a nosotros en tamaño, en población,
con menos recursos naturales que nosotros, hoy ya nos han avanzado y se han despegado nosotros. Y se han despegado porque tienen más gente, no, se han despegado porque han decidido qué vamos a hacer con nuestro país. ¿Seguimos haciendo lo mismo? ¿O que los precios los fijan otros? ¿O nos vamos a una economía en la cual ingresemos a meter la ciencia aplicada, la tecnología? Entonces, y van haciendo como una gran revolución intelectual, cultural, en el más simpático sentido de la palabra, para que la gente viva más y viva mejor. Y los que no van, porque esto va muy rápido, puede haber gente que digamos que no siga el ritmo, se le hacen reciclajes, caso Finlandia y muchos países, para que se puedan incorporar a un sistema que ya es distinto de que él, digamos, se formó cuando era jovencito o niño. Sí, incluso entonces, es interesante, yo conozco mucho la experiencia finlandesa y la experiencia israelí, y es muy interesante observar que cuando en el proceso en el que se desenvuelve esa transformación, hay un componente al que frecuentemente tampoco le damos importancia, que es el componente del orgullo. La sociedad comienza a sentir ella misma una especie de orgullo de lo que está realizando. Porque naturalmente si se hace análisis comparado, son tan pocas las sociedades que han tenido éxito, han experimentado con la economía abierta, han experimentado con el modelo de sustitución de importaciones, han experimentado con esto, con aquello y han fracasado en general. Aquí hay causas estructurales también de fracaso que tienen que ver con desarrollo desigual, el acceso a capital, las cuestiones geopolíticas, pero yo no quiero ocuparme de ese tema hoy, sino de la actitud mental con la cual se puede o no generar una lógica de desarrollo que involucre la sociedad en cuanto a espíritu de nación, como nación. Exacto. ¿no? Que me parece que al final de cuentas es uno de los componentes claves que en general no le damos la suficiente importancia, ¿no? No, y nosotros estamos muy orgullosos, yo por lo menos estoy muy orgulloso, y estoy seguro que usted también, y todos, del respeto que se le tiene a Uruguay, más allá de su tamaño, mucho más grande que su tamaño. Ese somos ya lo que usted dijo, usted ya lo mencionó, menor índice de corrupción de América Latina y del mundo, en fin, todas esas cosas y me siento muy orgulloso. Y yo ahora me sentiría orgulloso del todo, porque me sentiría que estamos aportándole a los chicos, a los jóvenes. Los jóvenes hoy me preguntan a mí en la facultad o por la calle, decime, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Las profesiones tradicionales son las que van a seguir funcionando o el mundo está cambiando mucho y yo me voy a tener que reinventar? Y yo les digo la verdad, yo me tuve que reinventar por lo menos que tengo conciencia 3 veces en mi vida, o más, pero pongámosle 3. Y ustedes se van a tener que reinventar también muchas veces. Y no se asusten. Vayan mirando cómo va el mundo y ustedes no vayan contra el mundo. Claro, tratar de anticiparse. Mire, contador, se nos fue el tiempo, pero esta entrevista tiene que terminar con una solicitud que le voy a hacer, porque hay un fragmento de su conversación unos minutos antes en el cual usted hace la descripción del Templo del Futuro. Y yo voy a pedir tomarla para promocionar el programa. Estoy bromeando, pero no tanto. No. Y le agradezco, contador, enormemente estos minutos que nos concedió a este programa de televisión. Y lo felicito por el Templo del Futuro, que es justamente lo que estoy diciendo. Las sociedades contemporáneas tienen que tener una mejor relación con el futuro. Y usted está contribuyendo a eso y su equipo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, contador. Cualquier día de estos, apenas estemos todos vacunados, nos juntamos mano a mano para poder reflexionar, además de poniendo el esfuerzo de la inteligencia, la calidez de los afectos, y entonces, ¿qué hacemos? Incorporamos su vertiente artística, como artista plástico, cómo no, de lo que también algún día vamos a hablar. Le mando un gran abrazo y le agradezco nuevamente por estar en el Templo del Futuro. Con ustedes, amigos, nos reencontramos en apenas unos minutitos.
NAJPU dice presente. Saludamos en una nueva conmemoración del 1 de mayo, fecha de gran significación para los trabajadores de ayer, los de hoy y los del mañana. Por eso decimos y ponemos todo nuestro esfuerzo. Primero, la vida. Medidas para frenar los contagios y los fallecimientos. Salud, trabajadoras y trabajadores del mundo. Con pandemia o sin ella, la aguja seguirá aportando a la lucha por trabajo, por salarios dignos, por la industria nacional, por verdad y justicia, contra la LUC. Salud, clase obrera. Sindicato Único de la Aguja. PIT-CNT. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad, pones tu firma al futuro. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad, pones tu firma al futuro. Nuestra FOEB saluda a todas y todos los trabajadores en este día de conmemoración y lucha. Ante el avance neoliberal, llamamos a redoblar los esfuerzos para derogar 135 artículos de la LUC y a enfrentar la reforma de la seguridad social. Por más unidad, solidaridad y lucha. Viva el 1 de mayo. FOEB, PIT-CNT. Este 1 de mayo sin duda será distinto. En medio de la peor cara de la pandemia, en el Uruguay, la clase obrera responsable y comprometida decide priorizar la salud y el trabajo. Luchar, sí, pero desde nuestro hogar, desde nuestro barrio. Este 1 de mayo haremos ondear las banderas en nuestros lugares de trabajo, en los hospitales, en las redes, en las ollas populares y en los merenderos, sin juntarnos, pero unidos, a redoblar la lucha. ¡Viva COFE! ¡Viva el PIT-CNT! ¡Viva la clase obrera! Fraternal saludo de parte de FUCBAN a todas las trabajadoras y los trabajadores de este país, que son los que están soportando tanto la crisis sanitaria como la crisis económica. 100.000 nuevos pobres en el país hablan de redoblar el trabajo de la única clase que genera la riqueza en el mundo, las y los trabajadores, los que sostienen la pandemia y los que están soportando la crisis. Por lo tanto, para este 1 de mayo firmaremos para reafirmar nuestros derechos y además para que de una vez por todas el gran capital pague la crisis. Frecuentemente suele hablarse en los medios periodísticos que debaten el asunto del desarrollo, de las políticas del desarrollo, suele hablarse de algunos casos de éxito, naturalmente, para ponerlos como referencia a países que aspiran a encontrar políticas sustentables y estables y sistemáticas que conduzcan al desarrollo. Entonces se habla de Israel, de Corea del Sur, últimamente de un país báltico que ha desarrollado con mucha inteligencia la industria del software, etc. Y está bien, porque naturalmente hay que fijarse en los modelos exitosos para tomarlos como referencia y procurar imitarlos, adaptándolos a las condiciones del país en que se procuran implementar. De todos modos, este asunto de indicar naciones así, de modo muy generalista, es delicado, porque, bueno, hay países que juegan un rol geopolítico muy importante, entonces tienen una enorme capacidad de captación de capital para impulsar esos modelos de desarrollo. En el caso del Uruguay, este asunto está presente en muchos sentidos. Y dentro de un ratito yo voy a hacer una apreciación
que va a poner en evidencia, o procurar poner en evidencia, que Uruguay también tiene un rol geopolítico muy relevante en este momento de la historia de la humanidad y que eso nos puede permitir tomar esos ejemplos modélicos de desarrollo innovador y desenvolverlos. Una semillita en esa dirección acaba de ser planteada hace poco por el Instituto Pasteur de Montevideo. ¿Te perturba mucho esta introducción que hice o más o menos está en el espíritu? Está en el espíritu. Bueno, entonces contarnos qué es, cómo es y qué se propone el proyecto de Lab Plus. Bueno, en primer lugar me gustaría decir que es un proyecto piloto, que nosotros lo vemos como le proponemos al país una experiencia piloto para ver si Uruguay está preparado para empezar a recorrer lo que nosotros nos gustaría que fuera el camino de una sociedad de conocimiento. Una sociedad que se basara en sus capacidades de crear conocimiento, de valorizar conocimiento y de exportar conocimiento en vez de exportar científicos que tanto nos cuesta crear y que cada vez que se va un científico perdemos un capital humano que es un valor intangible, fundamental y enorme. Nosotros lo que nos proponemos hacer desde el Instituto Pasteur, pero actuando como mascarón de proa para todas las instituciones académicas del país, en particular nuestro socio principal, que es la Universidad de la República, pero el Instituto Clemente Estable, y al resto de las instituciones académicas. ¿No? El instituto, los institutos vinculados a la industria, a la, digamos, tradición agropecuaria. Exactamente, tenemos una reunión la semana que viene con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Nosotros lo que nos proponemos hacer es actuar como mascarón de proa, ser el lugar donde puedan producirse estas nuevas compañías que tienen en su génesis y como motor principal la generación de conocimiento y la valorización del conocimiento para poder exportarlos al mercado global. Ese es un poco el espíritu con el que nace Lab Plus y que obviamente, debido a las circunstancias que está ocurriendo, que está transitando el Uruguay, no podemos seguir las recomendaciones internacionales. Estos proyectos típicamente nacen con un fuerte apoyo de políticas estatales, nacen como políticas de Estado. En el caso nuestro, por el momento que está transcurriendo Uruguay, entendimos que no era oportuno y entonces vamos a ir por un proyecto que tiene como financiador un fondo de inversión 100% privado. La academia va a poner como contrapartida, obviamente, el capital humano, los salarios y la infraestructura. Entonces, yo voy a tratar de sintetizarlo, aunque para aquellos telespectadores que quieran conocer todos los detalles del proyecto, yo recomiendo muy vivamente un programa que realizó en Perspectiva mi colega Emiliano Cotelo. En ese programa, creo que es del 9 de abril, lo pueden buscar ustedes en Perspectiva, se entrevista a Carlos Battany, que es a quien estoy entrevistando en este momento, al doctor Ricardo Pascale y a Paul Elberse, que es uno de los titulares de Ficus Capital, que es uno de los componentes del proyecto. De modo que les recomiendo vivamente que busquen ese programa para conocer todos los detalles. Porque yo voy a insistir en otro aspecto, que está vinculado a las condiciones previas de éxito de un proyecto de esta naturaleza. En primer lugar, voy a resaltar, y lo digo con admiración, porque estoy seguro que debes haber tenido muchas reuniones, tenés que haber vos mismo aprendido mucho, porque venís desde la ciencia, del mundo de la economía, del mundo de los negocios, del mundo de la startup, del mundo de la articulación de intereses públicos, privados, corporativos, etc. Así que yo no puedo más que manifestarte mi admiración, porque estoy seguro que ya has hecho un enorme esfuerzo. Pero yo quiero sacarte del proyecto mismo y llevarte a un lugar anterior, y que yo considero muy, pero muy relevante en este momento de la historia de los países de América Latina y del Uruguay en particular, que es el que para que un proyecto de estos pueda desarrollarse tiene que haber condiciones previas, tiene que haber una élite política propensa al diálogo de alta calidad, tiene que haber
Es decir, tiene que haber una tradición democrática que transmita confiabilidad respecto de la seriedad de los procesos y de los proyectos. Tiene que haber una universidad de la República respetada, como lo es en el caso del Uruguay, la UDELAR. Tiene que haber voluntades que sean capaces de mirar más lejos, de mirar más lejos que el día de hoy. En los diálogos en los que participaste para tratar de impulsar y crear la ingeniería institucional, financiera de este proyecto, ¿este tema apareció? Sí, apareció y claramente al principio había un gran descreimiento. El primer descreimiento era, capaz que faltó un componente fundamental, es para poder hacer esto, nosotros lo vemos como un círculo virtuoso, donde un gran componente es el capital de investigación, es decir, el tener buena ciencia de primer nivel, de nivel internacional, es un componente sine qua non. Si no tenés científicos de primer nivel, esto no funciona, porque no hay innovación posible si no hay creación de conocimiento. Crear conocimiento es la base fundamental de la innovación. Después que el conocimiento creado pueda transformarse en un producto que realmente solucione un problema para la sociedad, que es la innovación en sí misma, es otro cantar y ahí se precisa mucho capital y ahí entran otros actores, pero lo primero es crear algo nuevo, es generar un conocimiento nuevo que ningún otro ser humano en el mundo lo haya generado y que entonces tú tengas la propiedad intelectual de ese conocimiento, etc. Entonces, lo primero, nosotros empezamos a trabajar sobre esta idea por el año 2014, más o menos. Lo primero era lo típico de Uruguay, ¿no? No, en Uruguay no se puede. No, en Uruguay no están dadas las condiciones. No, en Uruguay no hay capital. No, en Uruguay no se puede crear una política de Estado, como sí creó Israel, y tú lo mencionabas muy bien, por su posición geopolítica, etcétera, cuando se derrumba la ex Unión Soviética y ellos reciben una gran influencia y afluencia de científicos de la ex Unión Soviética, por otro lado articulan con la diáspora israelí una política de Estado que iba a trascender durante del corte que fueran de carácter político, y entonces la innovación y la ciencia iban a estar como una política de Estado. Y Israel pasa en el año 84 de 450% de inflación y de ser un país pobre, en menos de 20 años en transformarse en una potencia y poder escribir el libro Startup Nation. Entonces, creo que eso es muy importante. Absolutamente importante porque muestra, más allá de lo que yo señalaba, Carlos, perdóname que subraye la importancia de esto que acabas de enunciar. No, al revés. Porque más allá de lo que yo señalaba, de que evidentemente la capacidad de captar capital tiene que ver también, primero, con una tradición de emprendedurismo milenaria, porque en la tradición judía la dialéctica trabajo manual, trabajo intelectual nunca estuvo contrarrestada como en otras tradiciones. Exacto. Entonces eso fue, es más, es una de las explicaciones sustanciales de la cuestión judía, dicho sea de paso, pero no es el programa. Entonces había muchas condiciones favorables y capacidad enorme de captación de capital. Pero, no obstante, se hizo. Y yo te tiraba al pasar para ver si lograba que tomaras, ahora lo voy a hacer más directamente, lo quise hacer primero elípticamente, la noción de que nosotros estamos en condiciones de captar capital también. Exacto. Y por eso te preguntaba si en tus diálogos, mientras armabas la ingeniería, apareció este asunto, porque parece que sí, porque hay capitales dispuestos a participar del proyecto. Claro, cuando nosotros tenemos la suerte en el 2014, que el que nos abre un poco los ojos a este proyecto es Paul Elbers, como tú bien decías, es el director de Ficus, y Ficus Advisor tiene ahora el mandato de estructurar el fondo de inversión para apoyar este proyecto. En el 2014, cuando Paul Elbers, por otro motivo, visita el Instituto Pasteur y se da cuenta de la potencia y de la potencialidad que había en el Instituto Pasteur, él un poco me preguntaba en ese momento cuál era nuestro modelo de negocio, cuál era nuestro modelo de sustentabilidad, y bueno, y vio que nos faltaba mucho para estar en lo que él había visto en sus países natales. Él es holandés, conoce muy bien Europa, etcétera, y Estados Unidos.
Y lo que él veía era que en realidad Uruguay tenía una gran capacidad por su credibilidad, por su democracia, por sus bajos índices de corrupción, por un montón de índices que nos posicionan en el primer lugar de América Latina y por cómo se estaban moviendo los fondos de inversión desde Estados Unidos, después a Europa, después a Asia, y desde Asia estaban empezando a migrar hacia América Latina, en particular a San Pablo, pero rápidamente hacia otros lugares. Él veía que había una oportunidad de captación de capital. Entonces, bueno, para un proyecto piloto, no para un proyecto país, como hizo Israel, pero para un proyecto piloto, entendíamos que estaban dadas las condiciones. Después tuvimos que trabajar mucho en la cultura de los científicos. No en vano, Sudamérica, a pesar de tener 3 premios Nobel argentinos, Argentina es una potencia científica, fue una potencia científica y sigue siendo una potencia científica a nivel mundial. Toda Sudamérica, en toda su historia, nunca fue capaz de poner un solo fármaco, un solo medicamento en la farmacia. Todo lo que nosotros consumimos viene del norte. Y eso lo tiene que interpelar como científicos. ¿Por qué es que pasa eso? Y en parte pasa por cómo nosotros concebimos a la ciencia desde el origen y cómo nos tenemos que replantear, porque habría 2 posibilidades. Una es cambiar el mundo, otra es cambiar nosotros y adaptarnos a la regla de juego, tratando de jugarlas de la manera más inteligente posible. Cosa de ir avanzando, cosa de adaptarnos al mundo mientras vamos avanzando en el proceso de cambiarlo. Exacto. Porque yo lo que estoy convencido es que nosotros no podemos cambiar el mundo hoy juega con reglas capitalistas, nosotros vamos a tener que jugar con reglas capitalistas, pero sin perder el humanismo. Entonces, de lo que sí estoy convencido es que nosotros no le podemos dar la espalda al capitalismo, no hay forma. No lo pudo hacer China, China se tuvo que adaptar. Después, otra pregunta es cómo uno redistribuye, cómo uno distribuye el capital. Pero uno solo puede distribuir lo que tiene. Si uno no tiene capital, si uno no crece, si su PBI no crece, entonces la gente no va a poder vivir mejor. Y no se puede, entre otras cosas, no estamos en condiciones de financiar una educación pública de calidad, una salud pública de calidad y una comunidad científica de calidad, que es la base de sustentación de cualquier modelo de desarrollo. Y es más, me quedo con la frase con que cerró el otro día Juan Cereta su intervención en un programa hablando sobre el problema del asentamiento Nuevo Comienzo. Él decía, no puede ser que en este mundo los pobres no tengan un lugar donde poner los pies. Entonces, bueno, ese no tiene que ver con este proyecto. No, tiene que ver, porque volvemos al tema clave. Si no encontramos un modelo de desarrollo que contemple la realidad en la que estamos circunscriptos, entonces todo se transforma en voluntarismo, retórica, disputas de intereses, radicalización de la polarización política banal, porque no conduce a ningún lado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido, y en eso estamos muy de acuerdo con el profesor Pascale, a quien tuve el gusto de conocer hace un par de años gracias al profesor Ehrlich. Entonces Ehrlich era el presidente del Consejo de Administración del Instituto, hoy es el profesor Pascale. En su momento Ehrlich nos introdujo con el profesor Pascale para charlar, discutir sobre este proyecto que el Instituto Pasteur venía trabajando, y la verdad que la incorporación de Ricardo fue una gran incorporación, porque obviamente a este proyecto le faltaba la visión de un experto del área económica y del área del mundo de las finanzas y de conocer el juego desde la teoría. Nosotros habíamos llegado a esto mucho más desde la curiosidad y desde las cosas de la vida, y no desde la teoría económica, y hemos aprendido muchísimo. Sí, claro. Además tuviste la suerte de que se juntaran 2 Ricardos que son al mismo tiempo. Este es un país mezquino en el reconocimiento de personalidades, pero yo voy a decirlo que son al mismo tiempo 2 sabios, cada uno con sus características, con sus particularidades, pero 2 sabios. Y que nunca mezclan su actividad política partidaria con lo mejor para el país. Yo creo que ambos le quieren aportar lo mejor para el país, más allá de las banderas políticas partidarias de cada uno de ellos. Bueno, naturalmente, entonces, por eso los califiqué, entre otras cosas, de sabios. Pero, Carlos, déjame volver a un punto, porque esto es un plan piloto, pero si funciona bien lo podemos extender a otras áreas. Entonces, por esa razón, yo quiero hacerte volver a una cosa que estabas por enunciar, y yo mismo quizá, y te pido disculpas, te llevé hacia otro lugar, que es el asunto de que culturalmente, y no importa acá
de dónde viene eso, porque sería muy largo, pero sí había por ejemplo, un debate polarizado, más bien vulgar, entre ciencia básica y ciencia aplicada. Exacto. Y los científicos no se veían a sí mismos como empresarios, cuando nadie les pide además, ¿no? Pero sí que se integren Exacto. a proyectos de emprendedurismo que contribuyen a generar Exacto. valor, ¿no? Y yo te saqué de eso, te vuelvo a eso, por favor. Perfecto, me encanta. Porque nosotros lo que concebimos, nosotros no concebimos un país, no concebimos un Uruguay dentro de 20 años que se mantenga a través de la venta de commodities de bajo valor agregado. Entonces nosotros lo que estamos convencidos es que los científicos tienen una gran capacidad de generar conocimiento en Uruguay. Tenemos un sistema científico que se ha creado con mucho voluntarismo, con mucho sacrificio, porque nunca se ha invertido lo suficiente como para desarrollarlo, pero tenemos un sistema científico que es sólido, que es bueno. No sé si es de primerísimo nivel, pero seguro que es competitivo. La pregunta es si esos científicos trabajando en equipo pueden crear conocimiento, pueden crear productos innovadores y podemos empezar a exportar desde Uruguay conocimiento y valor agregado y generar mayor riqueza para el país que le permita al Uruguay, como siempre fue la característica de Uruguay, con una buena distribución de esa riqueza, que toda la sociedad se beneficie y pueda vivir mejor. Ese es el sueño que nosotros tenemos y lo que aspiramos. Yo lo que decía era que nosotros tuvimos que hacer un trabajo bastante importante en estos años de tratar de modificar la visión que los propios científicos teníamos de nosotros mismos, de que de alguna manera solo estaba permitido hacer ciencia guiada por curiosidad y que la aplicación del conocimiento y la innovación eran palabras que casi que era prostituir al científico. Entonces nuestra propuesta es que el científico siga haciendo ciencia guiada por curiosidad, pero que cuando se dé cuenta que tiene un conocimiento que no existe en otras partes del mundo y que puede realmente solucionar un problema de la sociedad global, bueno, simplemente antes de publicar el paper, que es muy importante para hacer avanzar el conocimiento a escala mundial, nos permitan hacer la propiedad intelectual, proteger ese conocimiento, y entonces después, con esa propiedad intelectual y en el marco de un trabajo multidisciplinario, con distintos recursos humanos y distintos profesionales, crear una nueva empresa que tenga en su génesis a la innovación como la base de la empresa. Esa empresa, una vez que se cree, le podrá ir bien, le podrá ir mal, pero lo que no va a perder nunca es el espíritu de tener siempre la innovación como la base de esa nueva empresa que se creó. Y hay cosas paradigmáticas, cosas muy impresionantes, como Japón, cuando Japón se estanca en la década del 80, porque las grandes compañías, esos monstruos tecnológicos que había desarrollado Japón en la posguerra, se estancan, ¿cómo resurge Japón como nación? Y resurge a partir de pequeñas empresas basadas en ciencia, tecnología y conocimiento. ¿Cómo sale Corea del Sur de ser un país agroexportador con un PBI per cápita parecido al de Uruguay, pero en 1960? Surge a través de darse cuenta que había que cambiar la matriz productiva. Y la pregunta que uno se hace, o por lo menos que nosotros nos venimos haciendo hace unos años, es qué va a pasar cuando empiecen a haber commodities que se vendan. Ya nos pasó con la crisis de la lana por la década del 60 y nos puede pasar ahora con la crisis de la carne. ¿Qué va a pasar cuando algunos países empiecen a vender a valores muy parecidos al de la carne natural, la mal llamada carne sintética o carne de laboratorio? Y todavía le empiecen a poner sellos de calidad, de control de calidad, diciendo, bueno, pero miren que esta carne que yo produzco en el laboratorio no tiene ninguna enfermedad zoonótica, como pasó ahora con el SARS-CoV-2. Que de alguna manera todas las hipótesis apuntan a que la comida, al haber ingerido el ser humano un mamífero con un virus no del todo cocido, fue el origen de la pandemia que estamos sufriendo hoy. Entonces, ¿cómo va a competir Uruguay en esas nuevas, dentro de 10 años, 15 años, frente a esa nueva evolución o revolución tecnológica? Sí, por eso mismo yo te señalaba que la actitud de los científicos de participar de la lógica de innovación en la agregación de valor es importante. Luego, naturalmente, es importante la actitud del sector privado. Es decir, si el sector privado sigue meramente aferrado a unas lógicas medias semifeudales de producción agropecuaria, bueno, va a estar difícil. Pero si logramos generar una sinergia que dinamice a todos los sectores,
y que ponga el problema del desarrollo como el centro, quizá lo logremos. Eso es un poco por lo cual a mí me parecía muy importante la difusión de la mentalidad con la que se participa de esta experiencia, además de los datos informativos básicos que se encuentran en cualquier medio, y reitero, les recomiendo buscar el programa de Emiliano Cotelo. Y lo otro importante, Gerardo, es que nosotros no buscamos transformar a los empresarios exitosos que tiene Uruguay hoy en día, porque es muy difícil que alguien que tiene una empresa que le va muy bien, claro, que tiene un plan de negocios muy bien armado, se reconvierta hacia algo que es de alto riesgo. Sino que lo que nosotros buscamos es crear un nuevo sector de empresas, que sean empresas basadas en conocimiento, basadas en innovación y en ciencias de la vida. Porque además tenemos un buen dato previo, y es que Uruguay ha recorrido exitosamente este camino, pero en una única área, que fue el área del software, de la comunicación, de la informática y del software. Entonces nosotros, la pregunta que nos hacemos es, bueno, pero gran parte de nuestro sistema científico está montado en el área de ciencias de la vida, es decir, biomedicina, humana y animal, medio ambiente, etc. No hay espacio para que nosotros creemos empresas que puedan crear valor agregado y exportar ese valor agregado en ciencias de la vida. Nosotros entendemos que sí. Y por eso es que este proyecto piloto, además de plantearse como un mascarón de proa en ese sentido, también elige ese nicho que quedó para mí vacío, que es el de ciencias de la vida, donde no supimos hasta ahora explotarlo. Y yo creo que hoy están dadas todas las condiciones, tal cual tú lo decías, por la posición que toma Uruguay geopolíticamente, parado entre dos monstruos que son muy inestables desde el punto de vista de muchos indicadores, de poder captar incluso, y por eso nuestro proyecto no aspira a ser solo un proyecto nacional, sino también de carácter regional e incluso internacional, de poder captar investigadores de Argentina, de Brasil, de otras partes de América del Sur e incluso internacionales. Lógicamente, ¿por qué no? Además, dicho sea de paso, perdóname que te diga, ¿no? Pero el mundo es uno solo ya. No solo la economía, también la ciencia, también los intercambios, también la disputa competitiva por ahora. En algún momento encontraremos la forma de sustituir las lógicas competitivas por las lógicas cooperativas y colaborativas. Exacto. Pero nos va a llevar un tiempito y mientras tanto tenemos que seguir desarrollándonos. Carlos Battani, te agradezco enormemente que hayas estado en el Templo del Futuro. Nos estamos viendo en cualquier momento. No, muchas gracias a ustedes y muy interesantes las preguntas, muy desafiantes. Realmente disfruté mucho la conversación y agradezco mucho el honor de haber participado. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Con ustedes, amigos, nos reencontramos en unos pocos minutos. Chao, hasta luego. ONAJPU dice presente. Saludamos en una nueva conmemoración del 1 de mayo, fecha de gran significación para los trabajadores de ayer, los de hoy y los del mañana. Por eso decimos y ponemos todo nuestro esfuerzo. Primero, la vida. Medidas para frenar los contagios y los fallecimientos. Salud, trabajadoras y trabajadores del mundo. Con pandemia o sin ella, la aguja seguirá aportando a la lucha por trabajo, por salarios dignos, por la industria nacional, por verdad y justicia, contra la LUC. Salud, clase obrera, Sindicato Único de la Aguja, PIT-CNT. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad. Pone tu firma al futuro. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad. Pone tu firma al futuro. Nuestra FOEB saluda a todas y todos los trabajadores en este día de conmemoración y lucha. Ante el avance neoliberal, llamamos a redoblar los esfuerzos para derogar 135 artículos de la LUC
y a enfrentar la reforma de la seguridad social. Por más unidad, solidaridad y lucha. Viva el 1 de mayo. FOEB, PIT-CNT. Este 1 de mayo sin duda será distinto. En medio de la peor cara de la pandemia, en el Uruguay, la clase obrera responsable y comprometida decide priorizar la salud y el trabajo. Luchar, sí, pero desde nuestro hogar, desde nuestro barrio. Este 1 de mayo haremos ondear las banderas en nuestros lugares de trabajo, en los hospitales, en las redes, en las ollas populares y en los merenderos, sin juntarnos, pero unidos, a redoblar la lucha. ¡Viva COFE! ¡Viva el PIT-CNT! ¡Viva la clase obrera! Fraternal saludo de parte de FUCBAN a todas las trabajadoras y los trabajadores de este país, que son los que están soportando tanto la crisis sanitaria como la crisis económica. 100.000 nuevos pobres en el país hablan de redoblar el trabajo de la única clase que genera la riqueza en el mundo, las y los trabajadores, los que sostienen la pandemia y los que están soportando la crisis. Por lo tanto, para este 1 de mayo firmaremos para reafirmar nuestros derechos y además para que de una vez por todas el gran capital pague la crisis. ¿Qué es lo que pone en evidencia el programa de hoy? Los contenidos y los diálogos que mantuvimos en el programa de hoy. Que o América del Sur se integra y es capaz de desarrollarse autónomamente en el mundo que viene, o vamos a una sucesión de catástrofes motivadas por la disputa salvaje de la riqueza que produce la población, los individuos, los trabajadores, los empresarios, los científicos, los artistas, los intelectuales de América del Sur. O nos integramos y somos capaces de producir autonomía en la toma de decisiones de nuestros modelos de desarrollo, o vamos a una sucesión de catástrofes. ¿Pero por qué esto? ¿Solo como síntesis de lo que dialogamos sobre las formas de pensar el desarrollo y los desafíos que las formas de pensar el desarrollo le imponen a las sociedades hoy? No solo por eso. Ha habido un cambio muy importante en el mundo, que lo voy a mencionar nada más porque nos quedan muy pocos segundos. Tuvimos 40 años de neoliberalismo radical. ¿Qué fue esto? Se movió la economía mundial en función de los intereses del mercado. Luego tuvimos, y todavía tenemos pujos en ese sentido en muchas partes, Trump, Bolsonaro. ¿Qué era eso? Era la economía nacional al servicio de grupos monopolistas nacionales para refortalecerse y a partir de allí dominar al mundo o a sus regiones, en función de la capacidad de cada nación. Eso era, por eso, bastante parecido al nazismo, y por eso le llamamos neofascismo. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué parece abrirse? Todavía no está consolidado y hay que esperar un poco para verlo. ¿Qué parece abrirse? Una intención de las élites occidentales y de los principales países de Occidente de comenzar a gobernar la economía mundial siguiendo los intereses de la propia economía, no del mercado. ¿Qué es, a final de cuentas, la economía? La producción de las condiciones de existencia de las sociedades para que ellas puedan desarrollarse. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No lo sabemos. Pero sí sabemos que si esa lógica, un poco más razonable que el neoliberalismo, y naturalmente mucho más razonable que el fascismo, de gobernar a Occidente según los intereses de la economía, es decir, de la sociedad y de las empresas y de las sociedades, prevalece, aún hay otro conflicto que está presente, que es el conflicto entre Occidente y Oriente. Sobre este conflicto hoy, naturalmente, no voy a formular ningún enunciado,
Pero sí voy a subrayar que parece prudente que los ciudadanos del mundo pongamos la atención en ver cómo logramos evitar la profundización de ese conflicto. Y eso solo se logra de una manera, tratando de generar políticas universales para que la economía se rija por los intereses de la humanidad. Nos estamos viendo, queridos amigos.